A continuación, Animal Político. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Animal Político, con la conducción de Fabricio Villamar. Qué gusto estar con ustedes nuevamente en nuestro programa Animal Político, en donde me doy el gusto de invitar a mis amigos para que conversemos de fútbol, de cocina, de política, en donde sacamos el animal que todos los políticos llevamos dentro y el político que todos mis invitados tienen. El día de hoy me voy a dar un lujazo. Le he invitado para que comparta con nosotros a mi pana, mi compañero de estudios, compañero de banca y mi gran amigo, el doctor Ramiro García Falconi. Ramiro es contemporáneo, de hecho es un poquito menor con las completas, bastante. Más o menos nomás. Pero realmente me parecía que para el momento que está atravesando el Ecuador, es importante el criterio de uno de los juristas más finos que tenemos en nuestro país. Bienvenido, Ramiro, qué gusto poder compartir esto contigo. Un honor poder estar en tu programa. Y bueno, sí, el momento político que vivimos es complejo. Yo creo que amerita un análisis diferente porque no se parece a nada de lo que ya hemos vivido antes. De lo que hemos vivido, al menos desde el retorno a la democracia. Creo que no tenemos un escenario como el que existe hoy por hoy. ¿No estamos repitiendo patrones? Es decir, ¿no se parece este momento a la parte del retorno a la democracia desde la dictadura militar? Creo que no, son momentos totalmente diferentes. Una de las cosas que tenemos que entender es que en ciencias sociales no puedes replicar escenarios. A diferencia de lo que pasa con las ciencias duras, con las ciencias naturales. Si tú eres un físico tienes una teoría, no importa cuántas veces la sometas a experimentación, siempre tiene que dar el mismo resultado, o de lo contrario hay que cambiar la teoría. Acá, en cambio, en las ciencias sociales, pues un poco partimos de la lógica al revés. Tratamos de cambiar la realidad para ajustarla a la teoría. A ver, aquí vienen algunas infidencias. Ramiro, riobambeño. ¿Tú naciste en Riobamba? Nací en Riobamba, sí. ¿Y viniste a estudiar en Quito a qué edad? Bueno, no, a mí me trajeron muy chico. Yo, de hecho, inicié mis estudios de escuela aquí. ¿En el alemán? En el alemán, sí. ¿Te mandaste todo el colegio en el alemán? Sí, todo el colegio. Y Sprechen Deutsch completito y todo. En Vicien, sí, bueno, con todo lo que la carga que implicaba en esa época. Ojo, porque yo creo que el colegio de alemán de entonces era un colegio alemán diferente al de hoy. Partiendo de que yo entro al colegio alemán en el 75, ¿ya? Kinder, y si tiras números, mis profesores que tenían 40 años eran los chicos que habían nacido en pleno régimen nacional socialista. Claro. Cuando se formaron los valores, además. Claro. Es decir, pasaron sus 10 primeros años considerando que eran una raza superior. Y luego, claro. y luego los próximos 20 años reconstruyendo su país y desencantándose de todo lo que habían hecho, y además siempre se hablaba con mucha vergüenza de ese periodo, ¿no? Del 33, del 45, de lo que había pasado. Oye, los ecuatorianos nos vamos a avergonzar de lo que vivimos la última década, considerando que hay rasgos entre lo que fue el nacionalsocialismo y en lo que nos metieron. Yo creo que, digamos, bueno, me parece un poco extremo decir que esto, decir que esto, a ver, los autoritarismos tienen rasgos comunes, eso está claro. Todos los fascismos, los nacionalsocialismos y los autoritarismos parten de, por ejemplo, líderes mesiánicos, aquellos que se creen predestinados para cambiar la historia del país, que además la historia del país la entienden en dos periodos, antes de mí, después de mí. Claro. Yo creo que en eso, sin duda, hubo un mesianismo correísta, en donde no solamente intervenían en las esferas políticas y públicas, sino inclusive privadas de la ciudadanía. Entonces, ese afán por entrar a regular
ciertas relaciones, inclusive de orden doméstico. Ese afán, además, por tratar de uniformar la ética, partiendo de una posición de superioridad ética, ¿no? Es decir, nosotros somos los buenos. Los demás, si quieren ser buenos, tienen que parecerse a nosotros. Entonces, claro, construyo un espejo en el cual reflejo a toda la sociedad. Y el que no sale dentro, el que no sale adecuadamente reflejado en ese espejo distorsionado, además, termina siendo perseguido, calificado de enemigo. Esto no es nuevo. Es decir, en esto sí, como decía Jean-Baptiste Vico, la historia parte de una lógica de corsi et recorsi, es decir, adelante y atrás. La historia es cíclica, pendular, repetimos errores. Como te comentaba en algún momento, yo estoy trabajando muchísimo temas de historia del derecho y una de las primeras conclusiones, al menos en derecho penal, es que seguimos discutiendo las mismas barrabasadas de hace 2000 años o más. Cambiados de ropa. Claro. O sea, Oye, sí. cuéntame una cosa. ¿Cómo viene la afición al derecho? O sea, ¿en qué punto de la vida decidiste el derecho es lo mío? ¿Por qué la católica? ¿Por qué no la central? Claro, ¿por y dónde siendo además profesor de la central actualmente. Además. A ver, el tema es muy sencillo. Yo estudié aquí en Quito, estudié en el Colegio Alemán, era físico matemático. Igual que yo. Y era físico matemático por N razones de la vida, básicamente porque todos mis amigos del colegio se fueron a físico matemático, todos pensaban estudiar carreras técnicas, ingenierías, etcétera, algo relacionado a números. Además, me gustaban mucho los números. Sin haber sido espectacularmente bueno, ni mucho menos, pero no se me daban mal, digamos, es decir, no. De hecho se me daba mucho mejor los temas de literatura, historia y tales, pero resulta que la carrera de ciencias sociales en el colegio donde yo estudié, a la época en que yo estudié, estaba como que muy, muy relegada. Era medio mal visto en algún momento estudiar sociales, era el que sabe y el que no se va a sociales. sociales, claro. Sí, un poco, además, teníamos el problema que lo que tú escogías en cuarto curso determinaba la carrera universitaria que podías seguir de alguna manera. Entonces, y en el cuarto curso, ¿quién te dice que estás listo para tomar una decisión así, no? A la final, esa decisión te la toman entre los papás y los profesores. Y claro, yo tomé la decisión en cuarto curso de hacer físico matemático y esto pues obviamente supuestamente me abría más posibilidades de estudios que las ciencias sociales, pero curiosamente me restringía lo que más me gustaba, que era derecho. Yo el derecho lo viví desde muy pequeño, pues mi viejo... el padre de Ramiro, y ustedes lo pueden encontrar todavía en algunas librerías jurídicas, tenía una serie de libros respecto de cómo se arman los libelos. Hizo una cantidad de manuales prácticos sobre contratos, demandas. Básicamente se enfocó no tanto a lo académico, sino hacia la práctica. Eran libros como para el abogado que se estaba iniciando y que no tenía idea ni siquiera de cómo redactar una demanda. Era cómo se hace una demanda, cómo se hace una contestación de la demanda, la sí, prueba. Es decir, todo el proceso un poco en pastilla. Así que yo, de alguna manera, además funcionario judicial de toda la vida, entonces dirigente gremial, él fue vicepresidente del Colegio de Abogados también. Así que tuve alguna relación y siempre me gustó mucho el tema del derecho. Oye, la relación entre el derecho, la justicia y la política. A ver. Bueno, yo sé que en con muchos eso casos tenemos para unos 3 programas. No, bueno, para eso tenemos como para unos 5 años. Pero, a ver, en pastilla, el derecho debe ser una expresión de la justicia. De lo contrario, como decía Radbruch, derecho que no es justicia no es derecho. Un derecho injusto, y esto lo decía Radbruch a propósito justamente de las leyes expedidas en el nacionalsocialismo, porque recordemos que una de las alegaciones fundamentales de los jerarcas nazis en Nuremberg era que todo lo que hicieron fue legal. Claro. Y esto lo recordaba Martin Luther King, decía, ojo, cuidado, que recuerden que todo lo que hicieron los nazis fue legal. Es decir, generaron una cantidad de normas desde una perspectiva aparentemente ultrapositivista, en donde la voluntad del Führer era la fuente del derecho. Es más, filósofos del derecho de la talla de Carl Schmitt generaron estructuras conceptuales para explicar el por qué la voluntad del Führer es fuente de derecho. O sea, la fuente de derecho no solamente era la ley, la costumbre, la doctrina, sino la voluntad de Hitler.
Entonces, imagínate tú en un país con la raigambre jurídica de Alemania, que había producido varios de los juristas más finos de la historia, filósofos del derecho como Kant, como Hegel, solamente para hablar de unos pocos. Teniendo que justificar. Teniendo que justificar que la voluntad de uno constituye fuente de derecho, terminar defendiendo que la división de poderes es un invento francés de la Ilustración y por tanto no alemán, y por lo cual no aplica, porque a la final el Führer es el jefe de Estado y por tanto jefe de todas las funciones. Discurso que por cierto bien alandina, pero la repitió alguien hace algunos años en alguna Banana Republic en Sudamérica, ¿no? Entonces, claro, imagínate tú lo que significaba eso. Sí, hemos tenido revisiones claras de autoritarismos. La explicación de Rafael Correa, que además se la replica cada tanto en el video, porque es un video que, sí, por un lado nos sobrecoge y por otro lado nos causa un poco de gracia, ¿no? Porque uno dice, o sea, ¿cómo alguien con mínimas ínfulas de estadista puede hablar de estas pavadas? Porque resulta bastante... No tenía pies ni cabeza para alguien que hubiera pero sin duda tenido una base mínima de respeto democrático. Pero además alguien que se preciaba de académico. Exactamente. Pues. O sea, cualquiera que tenga 2 dedos de frente y un mínimo conocimiento de las estructuras jurídicas del Estado sabe que no puede existir democracia sin una adecuada división de las funciones del Estado. Cuando el presidente de la República es el que decide qué leyes son las que se emiten y cómo, en qué sentido deben ir los fallos judiciales, simplemente no tenemos democracia, punto. Lo que tenemos es, en el mejor de los casos, un absolutismo ilustrado, como en la época de Luis XIV en la Francia del 17, a lo mucho, ¿no? Pero acá, claro, es decir, creo que todos los gobernantes que hemos tenido, todos han sido bien intencionados. O sea, ninguno se levantó un día diciendo decir, hoy voy a hacerle mal a la sociedad. Hoy voy a cagar al país. Sí, no, ninguno dijo eso. No. Exactamente. ¿Verdad? Pero de buenas intenciones también está empedrado el camino al infierno. Es más, no solo eso, yo creo que con las mejores intenciones han sido las causas de los peores desastres. Es decir, así como muchas veces sentimientos negativos pueden generar acciones buenas. Por ejemplo, o sea, una persona envidiosa que ve que su vecino tiene una formación especial, una formación académica muy alta, puede decidir, pues, por envidia, tener una formación académica más alta que él todavía y esforzarse más. Por ejemplo, ¿no? Una persona, digamos, muy preciada de su nombre, muy vanidosa respecto de su nombre, puede decidir actuar en absoluta honestidad para apreciar más su nombre todavía. Entonces, es decir, sentimientos negativos pueden generar acciones buenas, pero igual, sentimientos positivos pueden generar acciones muy, muy malas. Por ejemplo, ¿quién está en contra que la comunicación sea veraz, fidedigna y contrastada? Yo creo que nadie. Nadie con 2 dedos de frente puede estar en contra de eso. Sin embargo, eso se tomó como justificación para controlar los contenidos mediáticos, para generar una autocensura previa y para poner contra las cuerdas a todos los medios que no se pleguen al dogma oficial de gobierno. Y esto tal vez merece una explicación, y es que con una ley de comunicación que se plantea la posibilidad de sancionar ciertos contenidos que emitían los medios de comunicación, y se les ponía multas, lo que obliga es a que el medio de comunicación tenga muchísimo cuidado en emitir ciertas cosas que podrían fastidiarle a la persona que maneja el poder. A eso se refiere Ramiro con lo que es la autocensura, que termina siendo el peor de los escenarios. Claro, y el peor, además, un esquema que no solamente afecta a la estructura de comunicación y de información y de pensamiento, porque, ojo, cuando hablamos de libertad de comunicación, cuando hablamos de libertad de información, estamos hablando de la libertad de pensar. Y eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Es decir, no es una libertad empresarial, no es una libertad de la empresa televisiva o de la empresa de periódicos o de la empresa radial. No, es una libertad de pensar para todos. Es más, yo creo que el avance de las tecnologías, y cuando hablo del avance de las tecnologías me refiero desde la invención de la imprenta hasta las redes sociales actuales, es decir, pasando por todo. En los últimos 20 años esto es inmenso.
Claro, es decir, la generación de la escritura mismo. O sea, ¿por qué reducir a escrito algo que podemos verbalizar? Deben haberse preguntado los pueblos primitivos, ¿no? O sea, esto que estamos conversando, este pensamiento que estamos expresando, es necesario que se legue a futuras generaciones para que ellos lo puedan debatir también. Pero ¿cómo pueden debatir si no lo conocen? Listo, entonces, ¿qué hacemos? Ok, cojamos una tabla de piedra o de madera y pongámonos de acuerdo en los signos que le ponemos ahí. Exactamente. Claro, entonces, y luego hagamos papiros, y luego hagamos bibliotecas, ¿verdad? O, claro, nunca falta alguien como el califa Omar, que fue el que quemó la biblioteca de Alejandría, que dijo, a ver, ¿qué hay ahí? Libros. Pucha, pero el único libro que necesitamos es el Corán, queme la biblioteca. Entonces, de esos califas Omar, pero ojo, los nazis también quemaron libros. La hoguera bárbara. Bueno, no, la hoguera bárbara, pero sí, fue una hoguera de libros, digamos, ¿no? Del nacionalsocialismo, y recordemos que en la década ganada tuvimos también presión para que ciertos libros no se publiquen, Claro que presión respecto a los autores, presión respecto a las editoriales. Entonces, bueno, la represión a la intelectualidad ha sido muy propia de todos los autoritarismos. El emperador Qin, por ejemplo, que es el que da el nombre a China, que además fue un gran constructor, ya tenemos carreteras, decían los chinos, sí, claro, en esa época, unificó los 4 reinos, los pesos y medidas, etcétera. En materia de intelectualidad, tenía bien claro lo que había que hacer. Se reunió a los 100 intelectuales más importantes en su palacio. Los reunió ahí y luego les enterró vivos. Muy práctico. Claro, un autoritario sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer. A la gente que piensa diferente, a la gente que divide por pensar, que en griego antiguo dividir por pensar se decía airéticos. Y que, los herejes. Exactamente, los herejes. Es palabreja que por primera vez se incluye en la Biblia, en Tito 3:10 por el apóstol Pablo, en la epístola a Tito, y que luego termina siendo justamente este concepto de dividir por pensar la piedra fundamental sobre la que se construyó el esquema de la Inquisición a partir del siglo XIII. Oye, tú tienes buena memoria. ¿Cómo era el Quito de guagua en el que vos viviste? ¿Cómo es el Quito ahora y cómo es el Quito que tú quisieras, visto desde los ojos de un chagra venido a vivir en la capital? Un chagra asimilado. Un chagra asimilado. A propósito, esto de los chagras es súper interesante. En Quito, más del 30% de la población es chagra, es gente que ha llegado desde afuera. Y por lo tanto, posiblemente parte de la riqueza más grande que nosotros tenemos es el ser la conjunción de toda la gente que viene desde todas las provincias, y eso hace Quito. Pero ¿cómo te acuerdas vos de Quito? ¿Qué era lo bueno, qué era lo malo y hacia dónde tenemos que ir? Bueno, a ver, ahí voy a chocar un poco con la visión romántica de algunos de qué bestia, cómo añoro el Quito de antes. No, el Quito de antes donde yo vivía, por ejemplo, yo vivía en el Inca. Ya. Mi calle era empedrada y era una polvareda. Tenía que bajar como 3 cuadras por la calle Los Guavos para tomar en el Inca un bus, dejar el Inca o Marín el Inca, con unos baches que no te imaginas. Además todo eso era tierra. Luego agradecimos muchísimo cuando la asfaltaron. El sector donde yo vivía, que ojo, es un sector que además se supuestamente era residencial, todavía no tenía alcantarillado cuando yo llegué. Estabas en los extramuros de Quito, eso era el final de Quito. Bueno, no, había mucho, todavía mucho más claro. Quito. De hecho, donde yo vivo ahora, que es San Isidro del Inca, que mi familia tenía, digamos que algunas propiedades ahí, íbamos, pero en paseo de plan de campo. Claro. Claro, donde está mi casa ahora, antes pastaban vacas. Entonces ese era el Quito que yo me acuerdo. Me acuerdo, además, claro, era un Quito donde todo estaba cerca, mentira, todo estaba lejísimos. Porque había que los buses se demoraban horas en llegar Claro. a donde sea, si es que no vivías, digamos, en el centro. El centro era un caos, sigue siendo. Yo creo que como ciudad hemos avanzado mucho, a pasos más o menos rápidos, dependiendo de las administraciones. Yo creo que hemos avanzado mucho. Es más, yo creo que hemos avanzado conceptualmente, es decir, ahora ya no entendemos, por ejemplo, el ejercicio de una alcaldía como un bacheo de calles, aunque todavía nos quejamos de los baches, ¿no? Pero yo creo que ya sobre todo en Quito la idea de urbanismo, la idea de un concepto de ciudad, ha calado muy adentro. Entonces, ¿cuál es el Quito que queremos un poco que no? ¿Qué Quito teníamos? Teníamos un Quito con servicios precarios, teníamos un Quito
digamos, con cierto aire de ruralidad en gran Todavía parte de lo que sí, todavía había. Ahora, en cambio, tenemos un Quito que ha reemplazado esa ruralidad por marginalidad. Entonces, ahora tenemos sectores suburbanos, digamos, donde las culturas sociales son diferentes a las del resto de la ciudad. Tenemos además una división tan marcada entre norte y sur. Terriblemente marcada. Que además resulta ya inentendible a estas alturas del Pero eso nos lleva a pensar otra cosa, y es cómo entendemos los quiteños Quito. Es decir, es más allá de las obras, es más allá del transporte, es más allá de la urbanización. Es el cómo nos identificamos los que vivimos en el norte, los que viven en el centro, los que viven en el sur, los que viven en las parroquias. Y por eso te preguntaba, ¿cuál es la visión de ciudad hacia la que tendríamos que caminar? ¿Por qué? Porque también eres el autor de la primera sentencia en la que se reconoce el derecho a la identificación de género. Es decir, eso planteado en otra ciudad podría ser bastante reprochable. ¿Quito es una ciudad suficientemente abierta mentalmente? Todavía es franciscana. Es decir, hay sectores muy amplios. Yo creo que además el debate, sobre todo generado en redes sociales, ha ido abriendo un poco la cabeza a mucha gente. Guarda lo que era la emisión de esa sentencia en el año 2009 y en dónde estamos ahora. Bueno, en esa época recuerdo que hubo todo un análisis político, mediático, religioso sobre las consecuencias de esta sentencia, que para mí me parecía una obviedad, que era además una aplicación directa de principios constitucionales. Y si vamos a trasladar esto al concepto de ciudad, claro, espero un Quito bastante más inclusivo. Espero un Quito que no discrimine como discriminó tradicionalmente a ciertos sectores. Espero un Quito donde no se maten mujeres. Espero un Quito donde, por ejemplo, una mujer no tenga que preocuparse por su amiga que va a la casa y tenga que llamarle o decirle, oye, por favor, cuando llegues, me llamas para decirme que ya estás ahí. Esto es parte de una cosa que lo habíamos conversado con algunas invitadas mujeres que hemos tenido, y es que la seguridad en la ciudad puedes revisarla desde el punto de vista que una mujer tiene que pensar 2 veces qué se va a poner para subirse en el transporte público. Claro, a ver, ese es uno de los temas que tenemos que entender. Es que la estructura delictiva que afecta a las mujeres es fundamentalmente cultural. Es decir, a la mujer no es que le roban porque tiene mejores relojes que los hombres, o porque tiene unos celulares diferentes que los hombres, o porque se le quieren llevar los zapatos, porque normalmente el que la atraca es otro hombre. No, a la mujer el criterio fundamental no es patrimonial, el criterio fundamental es cultural, de género, sexual. Entonces, claro, esa vulnerabilidad nos tiene que llevar a pensar en la necesidad de una reeducación. Entonces yo espero un Quito a futuro, un Quito mucho más educado en derechos, ¿verdad? En valores de justicia, que no necesariamente son los valores ideológicos de ciertos grupos o los valores religiosos. O con los que nos habíamos criado. Claro. Es romper todo lo que habíamos aprendido en alguna manera. El fin de semana estuve con Ramiro y resultó ser un gran cocinero. Si es que tuvieras que escoger entre ser abogado y ser cocinero, bueno, a veces aquí se cocinan las leyes. A veces da ganas de optar por la cocina, gracias. Bueno, lo mío es cocina de subsistencia, digamos, pero además forzada por largas estancias fuera del país, en donde aprender a cocinar no solamente era un tema de supervivencia, sino también un poco de calidad de vida, ¿no? Porque hay una cosa que posiblemente nosotros no apreciamos cuando estamos acá en Latinoamérica, y sobre todo en países como Ecuador, que tiene una riqueza natural impresionante, y es que tenemos todos los ingredientes todo el año. Tiempo. Exacto. En cambio, yo recuerdo mucho una experiencia en Alemania. Había una secretaria del Departamento de Derecho Penal que siempre estaba pues con el ceño adusto, siempre con una cara muy dura. No le sacabas una sonrisa por nada. Y un día la encuentro y estaba pero sonreída hasta más no poder. Y yo me le acerco y le digo, ¿qué pasó? Frau Kühne se llamaba, ¿cómo está? Qué gusto verle, qué bien le veo además, ¿no? O sea, me dice, sí, ¿no se ha enterado usted?
Digo, no, ¿qué pasó? Hay frutillas. Volvió la época de vaya al frutillas. supermercado, hay frutillas y vaya rápido porque se acaban. Y yo decía, imagínate, ¿cómo será en Claro. otros lados? Claro, que se alegraba muchísimo porque las frutas estacionales, que además eran de estación muy corta, eso a nosotros solo nos puede pasar con los mangos, que es de temporada de diciembre, pero de ahí todo el año tenemos todos los ingredientes. Cuando estamos afuera, además, normalmente vivimos o en dormitorios o en apartamentos muy chiquititos, donde no podemos hacer las compras para la semana, tenemos que comprar para el día, o máximo para 2. Lo que quiere decir que todos los días nos tenemos que poner a pensar, bueno, ¿y qué voy a comer mañana? O ¿qué quiero comer hoy? Y eso dependerá además de tus habilidades de poder cocinar. Así que, Te tocó. como viví en varias ciudades, en varios países, entonces yo cuando llegaba, siempre la primera visita era a la librería. Compraba 2 libros, uno sobre la ciudad, y Para otro entender la ciudad. para entender la ciudad, y otros de cocina, porque con seguridad pues iba a encontrar los ingredientes, porque claro, cuando fui me llevé libro de cocina ecuatoriana y el Cocinemos con Cristi me llevé, y resulta que claro, el 80% de los ingredientes del Cocinemos con Cristi Ya no hay. no había en el supermercado. Claro. Tú que tuviste la oportunidad de criarte en el Ecuador y hacer una carrera universitaria que te llevó fuera del país y luego decidiste volver, ¿cómo examinas la vida para los ecuatorianos? Es decir, ¿hay la posibilidad de cambiar el país con todo lo que se aprende afuera? Bueno, el hecho que yo esté acá significa que le aposté a eso, ¿no? El hecho que yo esté acá, habiendo tenido la posibilidad, porque, bueno, no solo la posibilidad, hice y hago docencia fuera del país, habiendo tenido la posibilidad de quedarme establemente fuera y haber regresado, yo creo que es una apuesta por el país. Yo creo que eso implica de entrada un decir, sí, creo que se puede cambiar, creo que se puede mejorar. La pregunta es mejorar hacia dónde. Creo que podemos construir sociedades más inclusivas. Creo que además el debate tiene que ir más allá. Así como en gobierno, el debate tiene que ir más allá de lo económico. En materia de ciudad, el debate tiene que ir más allá de lo físico y de la sí, infraestructura. es evidente. ¿Verdad? Entonces yo creo que ya es hora de empezar a hablar de otras cosas. O sea, porque además, si tenemos un problema de mujeres muertas, si tenemos un problema de mujeres violadas, si tenemos un problema de exclusión a grupos diversos, eso no lo vamos a arreglar ni con puentes ni con calles. Y no se arregla ¿Verdad? con más plata. Exactamente. Entonces, claro, obviamente las soluciones en esos ámbitos son culturales, son de educación, toman más tiempo y no son políticamente rentables. Entonces, claro, un político de coyuntura lo que le interesa es el parque, lo que le interesa es digamos, la estructura de malecón, lo que le interesa es el Y no la bulevar. estructura mental de ¿verdad? los habitantes. Claro, no, es importante el bulevar, pero sobre todo es importante que las mujeres que pasan por ese bulevar No no les pasa sean absolutamente atacadas, claro. Muchísimas gracias, Ramiro, por acompañarnos el Listo. día de hoy. Ha sido un gustazo y un lujo para este programa Gracias. tenerle al doctor Ramiro García Falconi. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Animal Político, con la conducción de Fabricio Villamar.